Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, queridos matrimonios? Estamos muy animados aquí nuevamente, retomando el tema de mejorando nuestras finanzas. Y el día de hoy, justamente, vamos a hablar de un tema que particularmente creo que es un tema que va a, pues de alguna manera, a ayudarnos, ¿verdad? A poder, pues, entender algunos aspectos desde el punto de vista bíblico, pues de lo que Dios desea para nuestras vidas, ¿no? Y el tema del día de hoy se llama aumentando nuestros ingresos. Como ustedes recordarán, en el primer tema hablamos de que Dios es nuestra fuente y no nuestro empleo o nuestro negocio. Esto fue lo que hablamos en la cápsula número 1 de esta serie. Entonces, es un concepto muy importante. Dios es nuestra fuente. Él es nuestra fuente para todo lo que nosotros recibimos cada día. En la segunda cápsula estuvimos hablando de que es muy importante de que seamos buenos administradores de los recursos que recibimos de nuestra fuente, es decir, de Dios. Y para ello estuvimos hablando pues de las diferencias entre gasto, costo, inversión, etcétera. Y bueno, pues obviamente lo importante es que nosotros podamos ser buenos administradores de los recursos que provienen de nuestra fuente. El día de hoy vamos a hablar de que cómo Dios, siendo el dueño del oro y de la plata, como dice Ageo 2:8, y más importante, siendo nuestro Padre, Él desea dar buenas cosas a sus hijos. Mateo 7:11 nos dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Creo que este es un aspecto muy importante porque muchas veces nos hemos dejado llevar por conceptos y pensamientos que quizás no necesariamente están alineados a la palabra de Dios. Aquí claramente podemos ver que Dios está interesado en darnos buenas cosas. Y cuando hablamos de buenas cosas, no solamente estamos hablando de cosas materiales. Eso sería tanto como minimizar el poder de Dios a algo simple, material y que no es eterno, sino que es temporal. Pero no, Dios desea darnos buenas cosas en todos los sentidos. Dios desea darnos una buena vida, Dios desea darnos un buen cónyuge, que es el que tienes a tu lado, el que yo tengo a mi lado. Dios desea darnos ideas, Dios desea darnos paz, Dios desea darnos amor, Dios desea darnos salud y prosperidad, Dios desea darnos buenas cosas a nosotros en cuanto se lo pidamos. Y para ello, bueno, pues vamos a comenzar con una oración. Yo te invito que ahí, junto a tu cónyuge, le puedas tomar de la mano y le puedas dar un besito, un abrazo y entonces, pues, orar juntos. Padre, queremos darte gracias porque tú quieres darnos buenas cosas. Te damos gracias, Padre, porque pues aún nosotros no siendo buenos como tú lo eres, nosotros damos buenas cosas a nuestros hijos o a las personas que amamos. ¿Cuánto más no vas a darnos tú a nosotros, Señor? Y es por eso que en este momento queremos pedirte primeramente que sea tu Espíritu Santo viniendo a nuestra vida a cambiar todo aquello que deba de ser cambiado, a mudar esos pensamientos que deban de ser mudados, esas actitudes que quizás no están alineadas a la palabra de Dios, no están alineadas con los deseos de tu corazón y que cada día, Señor, podamos depender de ti al 100%. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás siempre cuidando de nosotros. Yo te pido en este momento que tu Espíritu Santo pueda transformar cada pensamiento que no esté alineado a tu palabra.
Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sabes, yo creo que hay algunos aspectos que quizás si tú como yo has pensado desde hace mucho tiempo, porque así te educaron tus padres o quizás porque así te enseñaron, quizás en la religión en la que aprendiste sobre lo que Dios deseaba o no deseaba para tu vida, pues déjame decirte que creo que es muy importante que siempre vayamos a la palabra de Dios y sea la palabra de Dios la que nos ayude a renovar todo aquello que está en este caso en nuestra vida. Yo quisiera pedirte que te abras un poquito para que sea tu Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que pueda renovar tus pensamientos, el que pueda en un momento dado ayudarte a que tú puedas ver las cosas como Dios quiere que las veas. Y déjame decirte una cosa, por ejemplo, una área en la que yo normalmente no había aprendido, no lo había visto, pues de la forma en la que Dios lo establece en su palabra, era justamente en el área financiera. Recuerdo que pues a mí me habían hecho saber o me habían hecho pensar que pues Dios desea que nosotros seamos pobres y se confundía de alguna manera la humildad, que es una condición del corazón, con la pobreza. Y las dos cosas no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. Realmente puedes ser una persona muy pobre y no tener humildad, o puedes ser una persona muy rica y ser muy humilde, o puedes ser una persona rica y no tener humildad también, o puedes ser una persona pobre y ser humilde. Es decir, no está casada una cosa con la otra, pues en este caso la humildad es una condición del corazón. Y yo te invito a que vayas conmigo a la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10 nos dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y mira, si nosotros analizamos esta palabra, podemos ver tres elementos o tres bloques, lo podemos dividir en tres partes. La primera parte dice que la raíz de todos los males, no dice que la raíz de todos los males sea el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso es algo que nosotros debemos de pues evitar, ser dominados por el dinero, amar al dinero. El dinero es un buen siervo, pero es un mal amo, dicen por ahí. Entonces, los males surgen justamente cuando nosotros nos apegamos tanto a las cuestiones materiales que lo único que estamos buscando en el fondo, en realidad, es pues el dinero o es algo material, es un beneficio. Y creo que esto es un tema muy interesante y muy importante porque la verdad es de que si todo mundo pudiéramos observar y entender cuando ya estamos teniéndole amor al dinero, pues probablemente reaccionaríamos. Conociendo la palabra podríamos decir, híjole, no, pues tengo que dar la vuelta, ¿no? Pero no, normalmente es tan sutil y el enemigo es tan, de alguna manera se va metiendo de una forma tan sutil que muchas veces comenzamos con una idea muy simple, muy pasajera quizás, pero si permitimos que esa idea haga nido en nuestra mente, pues llegamos a caer en ese punto en el cual de pronto ya estamos amando al dinero. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice aquí, ¿por qué? Porque el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Es decir, aún aquí está hablando de personas que habían encontrado su fe, personas que estaban ya viviendo en la fe y se extraviaron
por codiciar el dinero. Es decir, el amor al dinero viene con una raíz que comienza con la codicia, es decir, ese deseo desmedido de poder obtener algo, algún bien material o un dinero, pues muchas veces porque pues tanto nos afanamos y nos enfocamos en ello, que pues comenzamos a desarrollar un amor hacia el dinero y dejamos de amar a aquel que es quien es nuestra fuente. Y eso es algo que nosotros debemos de buscar evitar bajo todas las circunstancias. Y luego dice aquí cuál fue la consecuencia, es el tercer elemento de esta palabra, y dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Realmente no hay nada mejor que confiar en Dios y solamente en Dios. Y es algo que es muy importante que nosotros procuremos en todo momento. Fíjate, Dios sabe lo que tú necesitas, Dios sabe lo que yo necesito, y Él está dispuesto a hacer todo para dárnoslo. Si tú vas a Mateo 5:45, vas a encontrar una palabra muy bonita que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, si tú ves aquí, muchas veces tú puedes pensar, bueno, es que ¿por qué esa persona le está yendo muy bien y pues a mí no me está yendo tan bien? Es que Dios no me da, Dios. Y empezamos a tener ideas que pues realmente no tienen nada que ver con lo que verdaderamente Dios hace. Él hace salir sobre su sol sobre los malos y sobre los buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Y todo esto lo vamos a ir viendo con detalle en esta cápsula. Lo importante es que nosotros aprendamos verdaderamente a guardar nuestro corazón de no amar al dinero, sino de amar a Dios. Lucas 12:34 nos dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Tu corazón va a estar donde está tu tesoro, es decir, donde esté aquello que tú valoras. Por ejemplo, puede ser que tú valoras muchísimo a tu cónyuge. Tanto lo valoras que a lo mejor es más de lo que valoras o del amor a Dios, o a tus hijos, o una propiedad. Y es algo que debemos de tener mucho cuidado. No solamente son propiedades o cuestiones materiales, sino también puede ser una persona. Y lo importante es que obviamente cuidemos en dónde está nuestro corazón. Nuestro corazón debe de estar en Dios, confiado en Dios. Y fíjate, hay una palabra en Primera de Crónicas 29 que te voy a invitar a que la leas junto conmigo. Ve a Primera de Crónicas capítulo 29 y versículos del 11 al 16. Y yo voy a leer la traducción del lenguaje actual. La traducción del lenguaje actual dice, Dios nuestro, todas estas riquezas que hemos dado para construirte un templo, en realidad te pertenecen a ti. Son tuyas. Tú nos diste todo. Y ahora solo te regresamos lo que de ti habíamos recibido. Además, delante de ti, mi pueblo y yo somos como gente sin patria, que va de un lado a otro, como antes lo hicieron nuestros antepasados. Nuestra vida es como una sombra sobre la tierra, sin esperanza alguna. Sabemos que ninguno de nosotros merece reconocimientos por las ofrendas que hemos traído. Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza y el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo. Tú reinas sobre todo el mundo, tú das las riquezas y el honor, y tú dominas a
todas tus criaturas. Tuyos son el poder y la fuerza, y das grandeza y poder a todos, porque por eso es que hoy, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Qué hermosa palabra, ¿no te parece? Es una palabra hermosa, donde esta persona aquí está reconociendo que cuando nosotros venimos y damos, por ejemplo, en este caso, nuestros diezmos o nuestras ofrendas a Dios, en realidad le estamos dando lo que a Él le pertenece. Él nos lo dio, porque Él nos da la fuerza, Él nos da también todas las capacidades que nosotros tenemos, Él nos las da con el objetivo de que nosotros las usemos, las aprovechemos para poder generar riqueza. Pero al final del día, de Él viene. Entonces, si tú en alguna ocasión has pensado, bueno, es que, ¿para qué voy a dar? Dios no necesita. Por supuesto que Dios no necesita tu dinero. Tú puedes guardar tu dinero y quedártelo, porque Dios no lo necesita. Pero lo importante es que realmente cuando tú reconoces, como aquí estamos leyendo, que todo lo hemos recibido de Él, en ese momento tú dices, no, yo ya no puedo guardarme mi dinero porque ni es mío, es de Él y de Él proviene absolutamente todo. De Él vienen, dice que a Él le pertenecen la grandeza y el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo, es de Él. Tú reinas sobre todo el mundo. Y fíjate qué bonito, tú das las riquezas y el honor. Tú das las riquezas y el honor. Es decir, si tú quieres aumentar tus ingresos, en realidad tienes que reconocer que tus ingresos van a venir de Él. Cuando yo recuerdo que Dios me dio la oportunidad de ir avanzando en mi carrera, profesionalmente hablando, yo tenía que reconocer que Él era quien estaba ayudándome, número uno, dándome fuerza, dándome energía, dándome ideas, dándome capacidades que, si te soy honesto, no hubieran podido venir de mí. Porque realmente, déjame decirte, cuando yo me casé con Juanita, pues realmente yo ni siquiera había terminado todavía mi carrera. Mi carrera la terminé pues todavía varios años después de que nos casamos y de que tuvimos a nuestros hijos, y fue pues yo creo que una decisión muy complicada el habernos casado muy jóvenes, porque durante varios años pues me tocó trabajar, estudiar y pues obviamente llevar la parte de la familia, y no era muy fácil. No era muy fácil porque pues pasaba mucho tiempo en la calle, pasaba mucho tiempo en el trabajo, mucho tiempo pues en el transporte porque no teníamos auto y pues había que andar en el transporte público todo el tiempo. Me acuerdo que había clases que de repente eran en la tarde, otras que tenía en la mañana, entonces tenía que estar pidiendo permisos en algunos días cada semana, ¿no? Estar pidiendo permisos para poder ir a algún laboratorio, para poder ir a alguna clase. Y la verdad es que las fuerzas solamente podrían venir de Él. Hoy me pongo a ver y digo, ¿cómo es que aguantaba pues salir a las 5 de la mañana y regresar a lo mejor a las 11 de la noche o 12 de la noche, hacer tarea y después dormirse y al otro día otra vez, ¿no? Y había veces que digo, ¿de dónde salía esa fuerza? Pues la fuerza viene de Dios. La grandeza y el poder, Él nos los da. Y entonces es muy importante que nosotros reconozcamos que absolutamente todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hemos obtenido, en realidad viene de Él, y ese es un elemento muy importante que debemos de considerar. Si quieres aumentar tus ingresos, tienes que reconocer tu fuente, que es justo lo que hablamos en la primera clase, en la primera cápsula. Y creo que es muy importante que nosotros entendamos este concepto, porque entonces vamos a poder abrir nuestras manos para poder
dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, pues todo le pertenece a Él, como pudimos leer aquí en Primera de Crónicas 29. Entonces, cuando nosotros venimos y traemos de todo nuestro corazón una ofrenda, en realidad pues estamos reconociendo que todo lo hemos obtenido de Él. Y pues nada es nuestro realmente, ¿no? Fíjate, Proverbios 8, del versículo 16 al 21, vamos a leerlo. Proverbios 8, del 16 al 21, fíjate nada más. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. A los que me aman, les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. Fíjate cómo es diferente. No estamos diciendo que nosotros amamos a Dios para que Él nos enriquezca. No. Como nosotros amamos a Dios, como una consecuencia, Él nos enriquece. ¿Sabes que Dios pesa nuestros corazones y Él sabe si nosotros le estamos buscando por conveniencia solamente o porque realmente le amamos? Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo más profundo de nuestro ser. No hay nada que podamos mantener oculto ante sus ojos. Y esto no te lo digo con el fin de que sientas miedo, temor y digas, ay, que ya Dios ya se dio cuenta que estoy pensando mal. No, te lo estoy diciendo porque yo creo que cada uno de nosotros amamos a Dios de todo nuestro corazón. Entonces, yo quisiera que lo pongas de la siguiente manera. Si tú amas a Dios de todo tu corazón, Él te ama y Él también te va a corresponder en ese amor. En ese amor. Y en ese amor, digo, yo amo mucho a mis hijos, mucho. Los amo tanto que, pues, obviamente, cuando ha habido oportunidad de hacer algo para bendecirles, para poder darles algo, sea material o no material, pues yo trato de hacerlo. Por ejemplo, yo me gustaba mucho, ellos ya terminaron sus carreras, sus universidades, pero a mí me gustaba mucho, pues, que ellos tuvieran una buena educación, lo que yo consideraba una buena educación. Hoy, si me preguntas y volteo los ojos hacia atrás, probablemente hay cosas que hubiera hecho diferente, porque realmente el costo era muy alto para lo que realmente, pues muchas veces las escuelas que supuestamente tenían el prestigio de ser muy buenas, pues realmente ofrecían, ¿no? No siempre, en otros casos, hubo escuelas que yo pude ver cómo ellos dieron un salto muy grande cuando ellos, pues obviamente estuvieron en esas escuelas y pues yo pagaba la mensualidad, la colegiatura, y yo en algunos casos, en algunos años, ciclos escolares y escuelas, pues vi que de plano, pues no, como que no avanzaban, ¿no? Pero hubo otras que definitivamente avanzaban muchísimo. Ahora, obviamente, pues ellos avanzaban más cuando nosotros nos involucrábamos con ellos. No es solamente la escuela. Pero en ese tiempo a mí me gustaba darles lo que yo consideraba buenas cosas. Nosotros probablemente podemos tener conceptos equivocados de lo que son buenas cosas, pero Dios nunca tiene un concepto equivocado. Dios tiene el concepto correcto de lo que son buenas cosas y Él te las va a dar, incluyendo riquezas, sí, incluyendo riquezas, porque para Él no le cuesta absolutamente nada bendecirte y sobre todo porque le amas. Y como le amas, Él sabe que cada vez que Él te bendiga, tú vas a poder preguntarle y ser sabio para poder bendecir también a aquellos que Él ponga en tu camino. Y eso es lo importante. Ahora, quiero hablar de un par de ejemplos que tenemos en la Biblia,
de personas pues a las que Dios bendijo abundantemente y que Él prosperó y que Él les ayudó y les permitió tener muchas riquezas, no como algo que nosotros estemos buscando, ay, es que yo quiero muchas riquezas. No, pero quiero que veas una cosa. Vamos a Génesis capítulo 39, versículos 2 al 5. Y sí, probablemente te preguntarás de quién va a hablar. Efectivamente, vamos a hablar de José, José el soñador, dicen, ¿verdad? Lo conocen como José el soñador. Dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta, es decir, su patrón, de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en casa como en el campo. Yo quisiera que este ejemplo lo utilicemos para el centro de esta enseñanza. Fíjate, ya vimos que todas las riquezas vienen de Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es quien enriquece a todos aquellos que le aman y acrecenta sus tesoros. Es decir, hay una parte que Dios hace y Él, lo que Él tiene que hacer, ya lo hizo. Dice la palabra que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en el cielo. Entonces, Él ya nos bendijo, pero hay otra parte. La segunda parte es la que nos corresponde hacer a nosotros. Y esa es la que quiero que veas. Fíjate, todo le salía muy bien a José y como resultado de eso, los que estaban alrededor de él, en este caso Potifar, se dio cuenta, oye, a este cuate le va súper bien. Todo lo que hace, no inventes, prospera. Y todo lo que él hace, sale bien. Y entonces dijo, pues voy a darle entonces todos mis recursos para que los administre. Y de esa forma, la bendición del Señor se extendió aún hacia la vida del egipcio, tanto en la casa como en el campo, dice aquí la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacía José? Pues obviamente José estaba con el Señor. José amaba al Señor por sobre todas las cosas. José consideraba al Señor. Él oraba a Dios, tenía una relación con Dios. Entonces, lo que quiero decirte es, si tú quieres que tus ingresos sean aumentados, en realidad, no como que sea lo que lo busques, pero que sea importante que tú entiendas. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, y todo lo demás te será añadido. Es decir, si tú quieres incrementar tus ingresos, deja de pensar en incrementar tus ingresos y comienza a pensar en aumentar tu relación con Dios. José no tenía que hacer nada. Si te fijas aquí, no eran las capacidades de José, en realidad era la bendición del Señor la que estaba sobre la vida de José. Entonces, para aumentar nuestros ingresos, el primer punto es dejemos de pensar en nuestros ingresos y concentrémonos en mejorar nuestra relación con Dios. Josué 18:3, aquí vemos a otro personaje de la Biblia, Josué, que saca a todo el pueblo de Israel, los lleva después de que Moisés los saca de Egipto, los lleva a través de todo el desierto y Josué los va a introducir en la tierra. Pero fíjate, tanto estaba el corazón de los israelitas en Egipto, en todo lo que habían perdido, en todo lo que habían dejado, que no eran capaces
de darse cuenta de la gran bendición que Dios estaba colocando frente a sus vidas. Y aquí Josué los confronta y les dice: ¿hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, el Dios de sus antepasados? Entonces, el segundo punto es: deja de pensar en aquello que quizás antes tuviste y valorabas, porque Dios quiere que tomes posesión de un territorio aún más grande, de un territorio en el que le fluye leche y miel. Pero para poder tomar posesión de ese territorio, tienes que despojarte del anterior. Es decir, si antes algo te había salido bien o lo habías valorado, pues ¿qué crees? Dios tiene algo mejor para tu vida. Entonces, deja de pensar en ello y enfócate en tomar posesión de aquello que ya Dios está colocando delante de tu presencia. El tercer paso, el tercer elemento que quisiera comentar es: necesitamos ser diligentes. Proverbios 12:27 dice: el perezoso se queda sin comida, el trabajador la tiene en abundancia. Es decir, si quieres aumentar tus ingresos, pues necesitas trabajar, necesitas esforzarte, necesitas ser diligente y necesitas no ser perezoso. Es un hecho. Entonces es muy importante. Y fíjate, el cuarto punto es Eclesiastés 9:10, dice: todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces, el cuarto paso es: haz las cosas con excelencia. Dios desea que hagamos las cosas con excelencia. Si tú haces las cosas con excelencia, déjame decirte que Dios es quien va a promoverte, porque tú lo estás haciendo como para Él, ¿no? Entonces, todo lo que hagas, hazlo bien. Todo lo que te viniere a hacer, hazlo. Y fíjate, vamos a cerrar con dos historias. La primera historia tiene que ver en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Esta es la historia, una historia que a mí en lo particular me impacta mucho por todos los aspectos que podemos obtener y encontrar y entender, y pues obviamente tener pues revelación de parte de Dios sobre lo que Él nos está diciendo. Te voy a leer Segunda de Reyes capítulo 4 versículos 1 al 7 y voy a leerlo de la Nueva Versión Internacional. Y dice: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Y Eliseo le preguntó: ¿y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo: dime, ¿qué tienes en casa? Y observa la respuesta de la viuda. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego, entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Fíjate, lo que yo quisiera que notaras es, cuando le pregunta: ¿qué tienes en casa?, su servidora le dijo: su servidora no tiene nada en casa. Es decir, cuando nosotros estamos enfocados en lo que no tenemos, difícilmente vamos a poder multiplicar, porque estamos enfocados en lo que no tenemos y no en lo que sí tenemos. Cuando le preguntó, lo primero que dijo es: su servidora no tiene nada en casa.
pero después agregó, excepto un poco de aceite. Entonces, lo que es importante, y aquí Dios te está llamando la atención, es a que comiences a enfocarte en lo que sí tienes en casa. Y cuando hablamos de qué tienes en casa, vamos a hablar primeramente de la cuestión material. ¿Qué tienes en casa en este tiempo de pandemia que puedas utilizar para poder vender y probablemente establecer un pequeño negocio? Quizás tienes algo que puedes vender, quizás tienes algo que puedes utilizar. A lo mejor tienes un anafre por ahí que tienes abandonado y tienes un comal y a lo mejor dices, oye, bueno, pues puedo comenzar a hacer comida, por ejemplo. O a lo mejor tienes algo que puedes vender y que puedes reinvertir en un pequeño negocio. Y déjame decirte, ningún negocio pequeño en realidad es pequeño. Todos los pequeños comienzos son muy buenos porque te van a llevar a avanzar y Dios quiere darte y llevarte de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Entonces, lo primero que tienes que reflexionar aquí, que sería el paso número 5, es ¿qué tienes en casa? Ahora vamos a hablar un aspecto más profundo de lo que tienes en casa. ¿Qué tienes en casa? Puede ser a nivel mental, es decir, a nivel de preparación académica, profesional. Quizás tú tienes habilidades que has tenido abandonadas y que no has utilizado. Y Dios te pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa para poder utilizarlo, para bendecir a otros, para preparar a otros, para enseñar a otros? O quizás, ¿qué tienes en casa, en esa mente, en ese desarrollo profesional que puedes utilizar para poder venderlo a una empresa, consultoría, alguna cosa? ¿Qué tienes en casa? Y lo más importante, espiritualmente hablando, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Pues tienes lo más importante. Tienes al Espíritu Santo, tienes a Dios, que es el dueño del oro y de la plata, que de Él viene la sabiduría, que de Él viene el conocimiento, y déjame decirte que Él puede darte grandes habilidades que tú no tienes. Sabes, tenemos un amigo en Irlanda, Juanita y yo, se llama Mario. Si nos escucha, le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, tú no lo conoces, pero nosotros lo conocemos. Y déjame decirte que Él nos ha dado testimonio tras testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Él no tenía algunas habilidades, digamos, gerenciales o de liderazgo, y sin embargo, como a José, me recuerda a José que Él le ha ido bendiciendo y prosperando para poder salir adelante. Y hoy, después de varios años, de que él no tenía trabajo y cuando entró a trabajar, pues él se esforzó, él hizo todo lo que tenía que hacer con excelencia, él ha sido muy diligente en todo momento y esto le ha llevado a que sus jefes lo noten y digan, ay, este muchacho es muy diligente. Y entonces lo han puesto a cargo justamente del grupo de trabajo del cual era parte él y ahora él es el líder de todos ellos. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Muchas veces, oye, yo no sé por qué me escogieron a mí, porque no tengo habilidades, pero lo que sí sabemos es que Dios es quien le ha permitido avanzar. Entonces, queremos concluir con esto. Si tú quieres ser próspero, necesitas reconocer que tu prosperidad viene de Dios. Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el que puede darte la riqueza y lo más importante es que le ames. Ama a Dios por sobre todas las cosas, esfuérzate, sé una persona esforzada y diligente, no seas perezoso sino trabajador, haz todo lo que te venga a la mano de hacer y hazlo bien, pero lo más importante, pregúntate, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa para poder establecer una idea? Dios te va a dar ideas que cuando tú las pones en acción van a prosperar. Y como resultado, Dios te va a bendecir. Entonces, quizás esperabas que te diera la fórmula mágica.
no te la vamos a dar, pero lo más importante es, no hay fórmula mágica. Dios está contigo y por lo tanto Él está interesado en tu bienestar y por lo mismo queremos animarte a que el día de hoy puedas ponerte en sus manos para que sea Él quien te bendiga. Y bueno, pues te esperamos en la próxima cápsula, en la cual nos dará mucho gusto poder hablarte y poder bendecirte. Te mandamos un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga abundantemente.